Bueno, buenos días. Mi nombre es Silvina Vaquero, mis directores son Maela Lupo y Alfredo Rigali y hoy voy a dar una presentación sobre generalidades de laboratorio. Vamos a tratar estos temas, cuáles son los objetivos del trabajo en el laboratorio, las mediciones, los errores, controles de calidad, funcionamiento de los instrumentos y algunas consideraciones finales. ¿Cuáles son los objetivos de trabajar en un laboratorio? Uno de ellos es la precisión, que podríamos definirlo como realizarlo de manera certera. Otro es la confiabilidad, vale decir que funcione correctamente. También la credibilidad, que sea digno de confianza. Y la reproducibilidad, que significa que todos quienes realicen el mismo trabajo obtendrán el mismo resultado. Ahora bien, todo esto muy lindo, pero ¿cómo podemos conseguirlo? Gracias a un trabajo serio, prolijo y concienzudo, sabiendo qué puedo y qué debo hacer y qué no puedo y no debo hacer. Siempre vamos a consultar las dudas que tengamos, vamos a comunicar las equivocaciones o los accidentes cometidos y vamos a ser sinceros siempre con nuestros compañeros y también con nuestros directores. ¿Qué es una medición? Medición significa comparar el valor de una propiedad en una muestra con un patrón y para ello vamos a emplear un instrumento adecuado. Y existen dos tipos de mediciones o dos grandes tipos de mediciones. Las directas, en las cuales se obtiene el resultado luego de utilizar el instrumento de medida, por ejemplo, la conductividad. Si alguna vez usaron el conductímetro, van a ver que colocamos el conductímetro en la muestra y nos arroja un valor. Y ese es el valor de conductividad. A diferencia de lo que sucede con la medición indirecta, que se obtiene por cálculos a partir de otras mediciones directas, como por ejemplo la determinación de arsénico. La determinación de arsénico es colorimétrica, entonces nosotros evaluamos el color y en función del color podemos conocer la concentración de arsénico de la muestra. Ahora bien, cuando medimos cometemos errores, que son parte del proceso de medición. Pueden disminuirse, pero no pueden eliminarse. Y nunca debemos confundir un error con una equivocación. Las equivocaciones provienen del mal manejo de los instrumentos de medición, descuido, mala aplicación del protocolo, ya sea por desconocimiento, desidia o lo que es mucho peor, intención. Estos sí pueden y además deben eliminarse. Volvamos a los errores. Los podemos dividir en dos grandes grupos. Los errores aleatorios, que obedecen a múltiples causas, entre ellas causas climáticas como la temperatura, la humedad, la presión atmosférica que haya en el momento que hacemos la medición. También, por ejemplo, a la calidad del agua destilada que usamos para preparar ciertos reactivos o cómo lavamos. La diferencia con los errores sistemáticos es que estos siempre suceden en la misma dirección. Los errores sistemáticos obedecen, por ejemplo, a errores de cálculo, a mal funcionamiento de los instrumentos, como podría ser una balanza o las micropipetas. Si nosotros hacemos mal un cálculo y preparamos un reactivo, ese reactivo, al estar mal preparado, todo el lote de medición que hagamos nos va a dar un error y ese error va a estar siempre en el mismo sentido. Quizá lo veamos mejor con la balanza. Si la balanza no está bien calibrada y marca, por ejemplo, 200 gramos más, siempre que pesemos va a pesar 200 gramos de más. Los errores aleatorios son, como su nombre lo hace suponer, aleatorios. Algunas veces van a ser en más, algunas veces va a ser en menos y la magnitud también va a diferir. ¿Y cómo controlamos esos errores? Gracias a los controles de calidad. En nuestro laboratorio usamos tres, que son el coeficiente de variación, que sirve para evaluar o controlar los errores aleatorios, y vamos a aceptar el lote de medición cuando este CB sea menor o igual al 10%. Las UDS o unidades de desvío estándar, que están pensadas para conocer o controlar los errores sistemáticos, y vamos a aceptar el lote de medición cuando se encuentren entre -2 y 2. Y finalmente el ensayo de adición-recuperación, que busca conocer las interferencias. Vamos a aceptarlo cuando se encuentren entre 90 y 110%. Gracias a estos controles, si se encuentran dentro de esos valores, vamos a continuar con la carga de datos, y si no se encuentran dentro de esos valores, no vamos a continuar con la carga de datos. Y seguramente vamos a tener que repetir el lote de medición. Hablemos ahora algunas palabritas sobre el funcionamiento de los instrumentos. Acá hay varias fotos de diferentes instrumentos. Conocer el funcionamiento de todos es bastante complicado, casi inviable, por lo menos para nosotros que estamos trabajando en una o dos técnicas quizás. Lo que sí es importante que conozcamos los elementos que nosotros tenemos que utilizar. Por ejemplo, si yo tengo que utilizar balanza para mi determinación, tengo que saber
muy bien qué balanza utilizar, cómo funciona, cómo la tengo que tarar y cosas por el estilo. Si nunca usé una bomba, no necesito conocer el funcionamiento de la bomba. Entonces, siempre debemos cerciorarnos de conocer el funcionamiento de los instrumentos que nosotros debemos utilizar para nuestra técnica. Entonces, conocer cómo funcionan, saber cuándo utilizar cada uno. Por ejemplo, nosotros tenemos dos maneras de agitar en el laboratorio, el vórtex y el agitador magnético. No sirven para lo mismo, entonces saber cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Si se golpea, se cae, se moja o cualquier otra situación, tenemos que avisar siempre. Y si tenemos dudas con el manejo, preguntamos a quién pueda ayudarnos. Sé que lo dije varias veces, pero lo que abunda no daña y eso considero que es un punto fundamental del trabajo de nuestro laboratorio. Después, otro punto importante es el tema del lavado y secado. ¿Cómo vamos a lavar y a secar cada uno de los instrumentos? El material no volumétrico, que es todo lo que tenemos acá, que incluye tubos CAN, tubos de ensayo, tubos plásticos, los tubillos que se usan para fluoruro, cucharas, embudos, tubos Eppendorf, los Falcon donde guardamos las muestras de agua, todo eso lo vamos a lavar con detergente no iónico, lo vamos a enjuagar 10 veces con agua de la canilla y 10 veces con agua destilada y lo podemos poner a secar en la estufa a 40 grados. En realidad debemos ponerlo a secar en la estufa a 40 grados. A diferencia de lo que sucede con el material volumétrico, que incluye las probetas y los matraces. Lo vamos a lavar con detergente no iónico, lo vamos a enjuagar 10 veces con agua de la canilla y 10 veces con agua destilada, pero nunca lo vamos a colocar a secar en la estufa. ¿Por qué? Porque si bien nosotros no nos vamos a dar cuenta, el calor puede modificar levemente la forma de los matraces o de las probetas y entonces cuando midamos no va a ser exacto lo que nosotros estamos midiendo. Entonces nunca lo vamos a colocar a secar en la estufa, sino en una cestilla sobre el mueble blanco. Algunas consideraciones finales. Cuando ponemos a secar elementos que son propios de una técnica, debemos informarlo con un cartelito. Por ejemplo, lo que sucede con detergente o con fosfato, que son técnicas que utilizan material específico o lavado de otra manera. Entonces, ahí le vamos a colocar un cartelito. Si uso algo que saqué, por ejemplo, si uso tubos de can que saqué del tupper de tubos de can, no hace falta poner de qué técnica es, sino solamente aquellos que tengan algún lavado o algún material específico. Siempre vamos a utilizar elementos de protección que incluyen guantes, guardapolvo y calzado cerrado. Recordemos que nuestro laboratorio tiene un reglamento interno que está subido a Classroom. Conocerlo también va a servir para que trabajemos mejor y hagamos mejor nuestro trabajo. Y de vuelta, si cometemos un error, si algo dio mal, si rompimos o golpeamos algo, si pasó cualquier cosa extraña, siempre lo tenemos que informar para que se puedan tomar las medidas necesarias para solucionarlo y no propagar errores. Disfrutar siempre de nuestro trabajo hará que lo hagamos mejor. Y para concluir, les dejo una foto de la cena de fin de año del año pasado. La pasamos realmente muy bien cada vez que nos juntamos, así que los invito también a sumarse a eso. Y finalmente, una frase de Joe Paterno, que fue un entrenador del equipo de fútbol americano de la Universidad de Pensilvania, que dijo que cuando un equipo supera las individualidades y surge la confianza entre los individuos, la excelencia se vuelve una realidad. Muchas gracias.